Bienvenidos a la presentación sobre Aníbal Quijano, sujeto, acciones y contribuciones en el marco del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano de la Quinta Corte. De Bolívar y Mar permea la decolonialidad en Aníbal Quijano, presentado por el doctor Julio Bracho Villalobos, doctorado en Ciencia para el Desarrollo Estratégico. En un preludio, para seguir el rastro del investigador a través de su obra, es un encuentro con las relaciones y vinculaciones sociales del sujeto de interés. En nuestro caso, el sociólogo y científico social Aníbal Quijano. Es de indagar desde su piedra hasta el límite espacial sus circunstancias y sus momentos históricos, registrados por su acción. Es un estudio desarrollado, al cual denominamos la autopsia sociointelectual en Aníbal Quijano. De sujetos, acciones y contribuciones, podemos decir del sujeto que inició sus estudios universitarios en 1948 en la histórica Universidad Mayor de San Marcos, Perú. Ingresó a los estudios generales, pero se trasladó de la Facultad de Ciencia a la Facultad de Letras. Sus primeros pasos universitarios lo conducen al Departamento de Historia, donde asistió a cursos de antropología y etnología. Estudió Derecho, pero no ejerció como abogado. Y estudió de forma autónoma las obras de Marx, Lenin, Trotsky y otros autores de índole socialista y revolucionario. En sus acciones en la realidad, cada categoría usada para caracterizar el proceso político latinoamericano ha sido siempre un modo parcial y distorsionado de mirar. Es una consecuencia inevitable de la persistencia eurocéntrica en su formación, como el viejo empirismo o el nuevo posmodernismo. La contribución desde su pensamiento, nos dice Aníbal Quijano, que no es, pues, un accidente que hayamos sido por el momento derrotados en ambos proyectos revolucionarios, en América y en todo el mundo. Lo que pudimos avanzar y conquistar en términos de derechos políticos y civiles en una necesaria redistribución del poder. Como consecuencia, es tiempo de aprender a liberarnos del espejo eurocéntrico desde nuestra imagen. Es siempre necesariamente distorsionada. Es tiempo, en fin, de dejar de ser lo que no somos. Su desarrollo intelectual está considerado por algunos intelectuales que invitan a ampliar la inteligibilidad y conocer, comprender la complejidad y potencialidades de América Latina en 4 fases. Cada una de ellas representa un momento histórico en su desarrollo. En este noble propósito y en esta perspectiva se ubica también la enorme, diversa e impactante obra de uno de los más lúcidos, generosos y aguerridos y queridos pensadores de nuestra América, el maestro Aníbal Quijano Obregón. En su primera etapa se refiere a la teoría de la dependencia. En Quijano existe la posibilidad productiva, así lo establece Segundo Montoya, en conflictos de interpretación en torno al marxismo de Mariátegui, con comentario de Jaime Ortega de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Lo importante de la lectura en Quijano es que permite construir los cimientos en la categoría de la racionalidad otra, que articula una perspectiva política de emancipación para pensar el problema de la crítica del eurocentrismo desde una perspectiva marxista. En la segunda fase desarrolla su teoría de la dependencia. Aquí es influenciado por varios pensadores que ya se encuentran ubicados en el área. Lo importante de la lectura de Quijano es que le permite construir los cimientos, establecer la categoría de la racionalidad otra que articula una perspectiva política de emancipación. Con Quijano, al más profundo de los conocedores de Mariátegui, en relación con cierto apego que indudablemente
lo evidencia. No es el más original, pero sí útil para pensar el problema de la crítica del eurocentrismo en una perspectiva marxista. En su tercera etapa, Quijano la podemos denominar de dominación, democracia y socialización del poder. Desarrolla una sociología culturalista, una sociología indisciplinada, en que Quijano reconoce con cierto rubor juvenil como tentativa de una lectura frente a las luchas de clase en el Perú a propósito de sus ensayos sobre el grupo Cholo y los movimientos campesinos. Quijano logra ir con Mariátegui más allá de Mariátegui. Establece y forja una nueva teoría social y política para los pueblos del tercer mundo. La identificó como la fase bolivariana consolidada por la influencia obtenida de Mariátegui. En su tercera fase, la etapa contemporánea se desarrolla a través de un programa universitario, Estudio, Democracia y Justicia y Sociedad, donde su trabajo con la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, COAVE, es un proyecto social en su país que buscaba la autogestión y el desarrollo comunitario. Se dedicó a revisar y reformular su teoría, lo que lo llevó a decantar su influyente concepto de la colonialidad del poder. Ya inmerso en su teoría de la colonialidad del poder, analiza la persistencia de los efectos del colonialismo en las relaciones de poder, conocimiento y género. Marcó la profundización de su análisis. Introduce la noción de raza como un mecanismo de clasificación que también afecta a las relaciones de género, lo que permite a la filósofa María Lume ampliar esta idea con el concepto de colonialidad de género. Visto en perspectiva universal, la revolución epistemológica, cuyo eje central ha sido el cuestionamiento al poder, lo podemos ver en esta imagen de Germán César del 2020, donde es uno de los autores que analiza a Aníbal Quijano en una etapa general, en una etapa mucho más amplia. Él considera que la etapa es universal, donde las críticas a la democracia están divididas en tres líneas. La democracia y ciudadanía los establece como fenómenos de la modernidad y es producto de procesos de cambio histórico a partir de la reconfiguración del poder. Establece que en esta etapa se desarrolla la ruptura eurocéntrica, las acciones antidemocráticas, que las divide en dos momentos, las radicales y modernas, en el racismo, el fascismo como fases radicales, y lo establece con su conocimiento sobre la sociología estructuralista norteamericana. En el ámbito moderno, establece un discurso político que genera una democracia con limitaciones. Y la última fase, a la que Germana llama racionalidad histórica, busca crear la estabilización de los espacios de denominación a partir de individuos libres y socialmente iguales. Al postdoctorado de Pensamiento Crítico Latinoamericano, gracias por aceptar y difundir este material, que es de la autoría del doctor Julio Bracho Villalobos, de la UBB, Gran Mariscal de Ayacucho, Nueva Esparta, mayo del 2025. Muchísimas gracias.